Bueno, qué gozo es estar esta mañana en la casa del Señor. ¿Cuántos se alegran de estar en la casa del Señor? Este mes hemos estado en un seminario maravilloso. ¿Cuántos han podido asistir al seminario? Restauración Integral. Y la verdad es que muchos están perdiendo la bendición. El día miércoles Dios está desatando una bendición. Y hemos preparado con el pastor, hemos preparado cada palabra, pero hemos determinado que el día miércoles estamos dando esas palabras poderosas, tiempos de ministración que llegan al corazón, porque para recibir hay que tener hambre de Dios. Así que dígale al que tiene al lado, no se quede en casa, a menos que sea porque estudie o algo, no se quede en la casa, venga a recibir. Y hoy mi esposo me pidió que continuara con el seminario, pero realmente la palabra que el Señor me dio hoy no es del seminario, pero sé que va a bendecir grandemente su vida. ¿Cuántos quieren ser restaurados integralmente? Recuerde que el Señor ha dado sanidad en la cruz para restaurar su cuerpo si está enfermo, su espíritu, porque le ha dado perdón de pecados, y su alma, porque no tenemos que vivir con un corazón quebrantado, herido, en amargura, abatido, porque en Él hay sanidad para el corazón afligido y abatido. Y hoy quiero que abras tu Biblia en segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 4. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 3 y 4. Vamos a leer dos versos de la palabra. Y los del video bien les pido que me colaboren, porque vamos a leer hoy varios testigos de la palabra. Y cuando estén en la lectura digan un fuerte amén. ¿Ya están todos en la lectura? Bueno, es muy importante que usted tenga una Biblia, que se consiga una con urgencia, pero si no tiene, hágase al lado del que tenga una. Versículo 3 dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida, como todas las cosas que pertenecen, ¿a dónde? A la vida y a la piedad. Diga conmigo: nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Quiero que lo vuelva a leer, necesita entenderlo. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder y mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegáis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de las corrupciones que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Amén y amén. Y yo quiero que tú le pidas la palabra al Señor, que hoy tú le digas: Señor, dame una palabra, que yo salga levantado, edificado en mi fe, libre de toda opresión, que pueda saber que tú me amas, que tienes planes para mi vida. Cierra tus ojos, pídele. Maravilloso Señor Dios, hoy nos colocamos delante de ti, Señor Dios. Tú eres el maestro de la palabra, Señor Dios, porque fue escrita, inspirada por ti, Señor Dios. Y Señor, nada podemos conocer, Dios, a menos que tú lo reveles, Señor. Hoy yo te pido, Señor, usa mi boca, Señor Dios. Usa mi vida, Dios, Señor, para levantar la vida de tu pueblo, de tus hijos, Señor. Señor, que cuando salgan de este lugar salgan en una nueva condición. Padre, trae el denuedo del Espíritu, Señor. Y yo te pido, Dios, que la palabra sea como fuego, Señor Dios. Padre, y sus corazones como paja. Padre, yo te pido, Dios, que la palabra sea martillo que rompa todo lo que no es tuyo, Señor. Te pido que la palabra, Señor, cause, Señor, vida de Dios en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. ¿Cuántos saben que nuestra palabra tiene poder? Levanta tu mano y declara hoy conmigo: empiezan los mejores días de mi vida. Veré cosas grandes. Desáteselo al que tiene al lado. Diga: hoy empiezan los mejores días de tu vida. Decláralo.
dispuesta a hacerlo. Algunos como que yo hoy quiero declarar sobre tu vida que abrazarás milagros poderosos. Amén, por los que lo creen. ¿Cuántos acá trabajan en ventas? Venderás lo que no has vendido. Comprarás lo que no has comprado. Ganarás, iglesia, lo que no has ganado. Milagros alcanzarán tu vida. Amén. Hoy quiero enseñarles acerca del evangelio. ¿Cuántos quieren que les predique el evangelio? Y quiero aprovechar el tiempo que tengo al máximo, así que dígale al que tiene al lado, no me hable, no me distraiga. Jesús, cuando vino, predicó el evangelio del reino. Y él dijo, porque el reino se ha acercado a vosotros. Y nos dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas nos serán añadidas. Constantemente la palabra que Jesús está hablando, él está hablando de que pertenecemos a un nuevo reino. Y aunque estamos en el mundo, no somos del mundo, porque tenemos una nueva mentalidad, y es la mentalidad del reino de los cielos. Así que dígale al que tiene al lado, usted tiene una vida de reino, aunque es colombiano, pero también es ciudadano del reino de los cielos. Y este texto es maravilloso. Dice, todas las cosas que pertenecen y a la piedad, a la vida y a la piedad nos han sido dadas. ¿Qué dice este texto? Que las cosas que pertenecen a Dios nos han sido dadas. Así que si nos han sido dadas, diga, yo ya las tengo, son mías. Cuando Jesús vino a la tierra, él vino a establecer su reino, el reino de Dios en la tierra. La iglesia necesita ser edificada. ¿Dónde está la iglesia? La iglesia no son cuatro paredes, somos nosotros. Pero el reino de Dios, la palabra de Dios, necesita ser establecida. Hoy en día se habla mucho del reino, pero los conceptos del reino son equivocados. Mucha gente piensa que reino es dinero y se confunden los beneficios del reino con los principios y la esencia de la palabra de Dios. Porque cuando yo vivo principios de la palabra de Dios, mi vida se transforma. Por eso los testimonios, porque en Cristo nosotros no tenemos una religión. Tú no tienes una religión muerta. Tú no tienes una imagen de yeso hecha por un hombre que peca como tú. Tú no la tienes. Tú tienes un Dios vivo, soberano, que está sentado en el trono, que no es un Cristo muerto, es un Cristo resucitado. Y esa vida es la que habla esta palabra de Dios que te ha sido dada a ti. Me llama mucho la atención que aquí Pedro está hablando que se nos ha dado amplia, si usted sigue leyendo, dice que se nos ha dado amplia y generosa entrada al reino de Dios. Y dice que las cosas que pertenecen a la vida nos han sido dadas. Y esto es muy importante, que usted entienda que la vida, las cosas de la vida ya le fueron dadas. No es que se le darán, es que Dios ya se las dio. Cuando se refiere al término en el original que está esta palabra, vida, es una palabra en el hebreo llamada soy. Diga conmigo, soy. Y cuando habla la palabra soy, no está hablando de vida natural y humana, está hablando de vida sobrenatural. Está hablando de la vida sobrenatural de Dios. Y eso es lo que dice este texto, iglesia, que todas las cosas que pertenecen a lo sobrenatural de Dios, a la vida de Dios, iglesia, nos han sido dadas. ¿Cuántos dicen amén? Levanta y dile, me han sido dadas, las tengo. Esa es la bendición. La palabra en Juan capítulo 10 habla de que tenemos vida y vida en abundancia. Tenemos vida en abundancia. Y esa vida se tiene que manifestar. Eso no es solamente un versículo bonito que tenemos que repetir en la iglesia. Es una vida que si usted vive en los principios de la palabra, se va a manifestar en usted. Y la palabra dice que esta vida abundante se manifiesta de tres maneras en nosotros, los hijos de Dios. ¿Cuántos quieren que les predique el evangelio hoy? Usted tiene que salir levantado en la fe. Usted tiene que salir caminando como un hijo de Dios. Y lo que le voy a predicar se va a sorprender. Es lo que está en su cartilla.
Es lo que está en su cartilla, usted tenía que estudiar y no lo ha estudiado. Y espero que cuando se lo predique usted diga, wow, me va a poner a estudiar juicioso. Amén. La primera clase de vida que el Señor nos da, quiero que leas Efesios capítulo 2 para que lo puedas comprender. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo 1 y 2. Habla de que somos salvos por gracia. ¿Cómo somos? Y dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia. Debemos entender que la primera clase de vida que el Señor nos da es una vida resucitada. Diga conmigo, vida resucitada. Eso es lo que dice esta palabra. Debemos entender que nosotros teníamos una naturaleza pecaminosa. ¿Sabe que algo que dice Billy Graham es que el hombre, ¿por qué peca? ¿Sabe por qué pecamos? En una escuela nunca se nos enseñó a pecar. No es algo que se nos enseñe, pero es algo que tenemos dentro de nosotros. ¿Sabe por qué pecamos? Porque es parte de nuestra naturaleza. El hombre no es pecador porque peca. Es pecador porque esa es la naturaleza. Es como la naturaleza de un cerdo. ¿Cuál es? Revolcarse en el lodo. Esa es la naturaleza. Y dice acá la palabra de Dios que nosotros, aunque caminábamos, aunque teníamos órganos, riñón, cerebro, corazón, pulmones, caminábamos, diga conmigo, estábamos muertos en nuestros pecados y en nuestros delitos, haciendo nuestra voluntad, ajenos a la vida de Dios. Pero dice que en su misericordia Dios nos dio vida. Diga conmigo, Dios nos dio vida. Levanta la mano y dile, yo tengo la vida de Dios. Por eso no soy como una persona que está en el mundo sin conocerle. Ahora tengo esperanza y tengo la vida de Dios en mí. ¿Cuántos lo dicen amén? Y yo debo entender que la clase de vida que Dios me dio es la vida de Dios, la vida del que es la vida. Esa es la esencia de Él. Se lo voy a explicar para que lo entienda. Cuando Lázaro murió, dice que los discípulos vinieron, mejor dicho, a toda. Vinieron en pánico y vinieron y le dijeron, Señor, Lázaro, a quien tú amas, está grave, la cosa se puso grave, hay que irnos rápido. Y dice que el Señor decidió tomarse 2 días más. Y los discípulos como que se preguntaban, ¿cómo así? No dice que lo amaba. ¿Cómo se va a quedar 2 días más? Y el Señor suelta una palabra y le dice, esta enfermedad no es para muerte, es para que mi nombre sea glorificado. ¿Sabe que algo que me gusta del béisbol es que lanzan una pelota? Alguien lanza una pelota y tienen que capturarla. Hay un guante que llega y la captura. Y sabe que la palabra de Dios es así. Es una palabra que Dios lanza y cuando alguien la levanta ese guante y la captura, la palabra es suya y se va a cumplir. Así que hoy cuando lance la palabra de Dios, ¿usted qué tiene que hacer? Levantar su mano. Levante su mano porque le quiero profetizar. Y hoy profetizo en el nombre de Jesús que cada circunstancia que usted está viviendo difícil, que de pronto le tiene abatido en el corazón, no es para muerte, es para que el nombre de Dios sea glorificado. ¿Cuántos dicen amén? Y dice que llegó donde Marta. Y Marta le dice, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y le dice el Señor, calma, calma. ¿Cómo es que dice el Chapulín Colorado? Que no panda el cúnico. Calma. Tu hermano resucitará. Y ella le dice, sí, va a resucitar, pero en el día postrero. Y el Señor mira con ese amor que siempre mira y le dice, ay, Marta, Marta, usted estaba en la cocina el día que yo di el discipulado acerca de quién soy yo. Porque al parecer como tú me tratas no tienes ni idea de quién soy yo.
Y le dice el Señor: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Eso es lo primero que usted debe entender. ¿Sabe por qué los cristianos andan así? Yo tengo a Dios en el corazón, y no se les nota ese gozo que es nuestra fortaleza, esa confianza, porque no entienden que tenemos vida resucitada. Yo pensé que usted se iba a emocionar con lo que le estaba diciendo. ¿Cuántos tienen vida en este lugar? Yo le estoy predicando a vivos, yo no le estoy predicando a zombies. Usted tiene vida resucitada. Digan conmigo: tengo vida resucitada. Amén. Por causa de la vida de Dios que viene a nosotros, cuando Jesucristo entra al corazón, la vida de Dios entra en usted. A causa de la vida resucitada que usted tiene fe. Diga conmigo: fe. Por eso es que usted tiene fe y confianza. Pero también con esa vida trae todo lo que Dios ha designado que esa vida de Dios haga en nuestra vida. ¿Por qué no vivimos en la abundancia que Dios ha prometido? Porque no entendemos que en esa nueva vida que hemos recibido se rige por principios. Diga conmigo: por principios y leyes espirituales. Principios y leyes espirituales que lo rigen todo. Hay leyes que aún rigen en lo físico. Por eso es que si alguno de ustedes inventa subirse a un edificio de 30 pisos y dice: voy a caminar sobre el aire, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Dígalo. La ley de la gravedad, ustedes lo saben, ¿cierto? Porque la vida está regida por leyes y principios espirituales. Y hay leyes y principios espirituales que deben regir nuestra vida. Si usted quiere ver que esa vida sobrenatural de Dios, si usted quiere no solamente vivir una vida natural, sino una vida que pueda ver lo grande de Dios, usted tiene que regirse por principios de la palabra de Dios. Quiero que abra su Biblia en Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 4. Colosenses capítulo 3, versículo del 1 al 4, lo vamos a leer, porque ahí hay 4 principios de la palabra que son poderosos. Colosenses 3, del 1 al 4. Dice: si pues habéis resucitado con Cristo. ¿Están conmigo en la lectura? Colosenses 3:1. Lea conmigo: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Verso 2: poned la mirada en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Acá hay 4 características de esa vida resucitada que usted debe entender. ¿Qué dice el verso 1? Lo primero que usted debe entender es que usted tiene que buscar las cosas ¿de dónde? ¿De dónde? Tiene que buscar las cosas de arriba. Hoy el pastor nos estaba enseñando el principio de la fe, y es un principio tremendo, porque algo que debemos entender los hijos de Dios, cuando el Señor estaba dando las llaves de la oración, dijo: todo lo que ates en la tierra se ata en los cielos, todo lo que tú desatas en la tierra se desata en los cielos. Nada puede recibir el hombre que no le sea dado por Dios. Algo que usted debe entender es que lo de arriba, diga, lo de arriba gobierna lo de abajo, lo invisible gobierna lo visible. El cielo gobierna la tierra. Y solo hasta que tú entiendes esto puedes experimentar. Si no, vas a experimentar lo natural, pero no vas a poder experimentar lo sobrenatural de Dios. Dígale al que tiene al lado, dele un codacito y dígale: busque las cosas de arriba, mi hermano. Porque su problema es que usted solamente busca las cosas de abajo, lo terrenal, el ver cómo hacer suceder las cosas, y resulta que las hacen sus propias fuerzas y se cansa. El segundo principio que nos habla ahí la palabra, verso 2: poner la mirada en las cosas ¿de dónde? De arriba. No solamente busque las cosas de arriba con la mirada puesta en las cosas de abajo. Tiene que buscar las cosas de arriba con la mirada puesta en el que está arriba.
Eso es muy importante, porque Jesucristo es el autor y consumador de la fe. Hay gente que busca las cosas de arriba, pero tiene la mirada puesta en los hombres, tiene la confianza puesta en los hombres. Y mientras que usted tenga la confianza puesta en los hombres, que es el hombre el que me va a bendecir, tú nunca vas a experimentar la bendición de Dios. Así que algo muy importante es aprender a conectarse con las cosas de arriba. Por eso cuando Abraham, Dios algo que hace es que lo lleva a mirar las cosas de arriba. Le dice, mire las estrellas. No mire que tiene 100 años y está viejo y que su mujer es estéril. Conéctese con las cosas de arriba. Y tú puedes ver que cuando Abraham se logró conectar con las cosas de arriba, ¿qué pasó? Los limitantes se acabaron en su vida, porque cuando él se conectó con las cosas de arriba, empezó a hablar lo que no era, como si ya fuera. Por eso se cambió el nombre de Abraham a Abraham, padre de multitudes sin un hijo. Habló lo que no tenía, pero que ya lo tenía en el corazón. Se conectó con las cosas de arriba. Tú tienes que aprender a colocar tu mirada en Dios. Es muy importante. Quiero que desates la palabra sobre el que tienes al lado. Mira a alguien a tu lado y desátale una palabra de bendición. ¿Cuántos acá son hijos de Dios? Así que usted tiene una palabra profética en su vida. Y dígale, si te conectas con las cosas de arriba, las limitaciones, mi hijo, se le acabaron. Mi hija, se le acabaron. Se nos van a acabar. Solamente cuando usted se conecta con Dios, porque lo que usted no puede, Él sí lo puede. Por eso Él dijo, yo soy el Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Tercero, versículo 3. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo Jesús. Esto sí que es importante que usted lo pueda entender. Tenemos una vida privilegiada. Dice que nuestra vida está escondida en Cristo. Míreme, le voy a explicar qué es esto. Quiere decir que su vida está protegida, está blindada en el Señor. Cuando usted ha nacido de nuevo, su vida está blindada, está protegida por Dios. Si usted entiende esto, usted va a entender, va a tener seguridad. ¿Sabe por qué las personas tienen temor? ¿Por qué viven con temor? Porque no entienden que nuestra vida, si está en Dios, cuando nuestra vida está en Dios, no hay nada que la pueda destruir. Es como si yo coloco este papel en mi mano. Si alguien quiere tocar ese papel, ¿qué tiene que tocar primero? Escuche esto, tu vida está en Dios. Por eso es que si tú has nacido de nuevo, estás consagrado, estás lleno del Espíritu Santo, quiero decirle, cuando el enemigo quiera tocar tu vida, primero va a tener que tocar la mano de Dios, la vida de Dios. Ahí es cuando tú vives con confianza, con certeza. Tú sabes que si el enemigo te ve, va a tener que pasarte largo, porque si te quiere tocar a ti, primero tiene que tocar el que está sobre ti. ¿Por qué cree que dice la palabra? Ninguna arma forjada contra vosotros prosperará, y condenarás a toda lengua que se levante en juicio, porque esa es la herencia de los hijos de Dios. Es nuestra herencia maravillosa. Nuestra vida está escondida en Cristo Jesús. Amén. Por eso, cuando Pablo persiguió a la iglesia, ustedes saben que Pablo, antes que el nombre, Dios le fuera cambiado el nombre, ¿cómo se llamaba Pablo? Saulo. Y Saulo, en Hechos capítulo 8, dice que era un hombre bien tremendito. Apoyó que pudieran apedrear a Esteban. Pidió cartas para que fuera a perseguir a Damasco, a todos los cristianos, arrastrarlos y meterlos a la cárcel. La pregunta es, ¿a quién perseguía Pablo? A la iglesia, dice ahí. ¿Contra quién pidió las cartas? A quien perseguía, a quien mataba, a la iglesia. Pero cuando Pablo va camino a Damasco, dice que se le aparece el Señor en una luz y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué? Él no le dijo: ¿por qué persigues a mi iglesia? ¿Por qué me persigues a mí? ¿Sabe que algo que Pablo no entendía es que cuando la iglesia ha nacido de nuevo,
Cuando tú buscas la presencia de Dios, la cabeza y el cuerpo están unidos. La iglesia y Cristo son uno solo. Cuando tú entiendes esto, vas a vivir a otro nivel. Hay cristianos que se las pasan diciendo todo el tiempo: el diablo me ataca, el diablo me oprime, el diablo me tiene en el piso. Pero cuando usted entiende esto, que su vida está protegida en Cristo, y que si el enemigo lo quiere tocar, va a tener que tocarlo primero a él, tu vida se transforma. Pero también escuche, en la oración, esto es importante. ¿Por qué oraciones pueden ser contestadas y oraciones no pueden ser contestadas? Porque cuando yo me acerco en mi propia justicia, quiero decirle, nuestra justicia son como trapo de inmundicia. Tu justicia no alcanza. Dice que el más bueno de los buenos peca 7 veces al día. Nuestra justicia no alcanza. Pero quiero decirte, así como cuando tú estás consagrado, has nacido de nuevo, estás lleno del Espíritu Santo y tu vida está en Cristo, y el enemigo cuando viene contra tu vida se confunde porque ve a Cristo. Así el Padre también te mira. Cuando tú has nacido de nuevo y estás en Cristo, cuando tú oras y Él mira, no mira la carnalidad de Yadira, no mira la humanidad de Orlando, no mira la humanidad de Rocío, mira a Cristo a través de tu vida. Por eso Él escucha tu oración. Y anote esto: usted fuera de Cristo, usted y yo fuera de Cristo, estamos destituidos de la gloria de Dios. No tenemos nada. No tenemos nada. Es por amor a Cristo que el Padre nos ha perdonado, nos ha adoptado, perdonó nuestros pecados, nos ha hecho hijos de Dios, nos ha dado una nueva condición. Cuando tú te apropias de estas verdades espirituales que te estoy predicando, es que tu vida nace de nuevo y tú empiezas a ser una nueva persona en Cristo. El plan de Dios no es solamente que vengas a la iglesia, pero sigas siendo la misma persona que eras antes de venir a la iglesia. Cuando tú entiendes el poder del evangelio, el poder de estar en Cristo, es que tú recibes transformación. Tu hogar se transforma, tu vida se transforma, tus finanzas se transforman. Todo se tiene que transformar porque la misericordia de Dios empezó a alcanzar tu vida. ¿Sabe que cuando David dice la palabra que hizo misericordia con Mefibosé? ¿Cuántos conocen la historia de Mefibosé? Acá la hemos predicado harto. Pero sabe que cuando David hizo misericordia con Mefibosé, no hizo misericordia de Mefibosé. Del que hizo misericordia, ¿de quién fue? De Jonathan. Por eso decía: por amor a Jonathan yo hago misericordia de ti. Así que cuando él sentaba a la mesa a Mefibosé, él no estaba viendo a Mefibosé. ¿A quién estaba viendo? A Jonathan, su amigo de pacto. ¿Recuerdan que hace 20 días les prediqué acerca del poder de la cruz? Que les prediqué acerca de Manasés y Efraín. Hay muchas tipologías de la cruz. Hoy te voy a contar otra que está en la palabra de Dios, y es acerca de Esaú y de Jacob. Esaú dice que Isaac iba a bendecir al primogénito. ¿Y cuál era el primogénito? Esaú era el hijo mayor. Pero Esaú era un impío, un pagano. A él no le importaban las cosas de Dios. A él solamente tenía las cosas, sus ojos puestos en las cosas materiales, terrenales. Y dice que por un plato de lentejas vendió su bendición. Así que ahora la bendición, ¿de quién era? De Jacob. Pero aún así Esaú era el primogénito del padre. Así que dice que Rebeca, la mamá, Dios permite, porque la bendición ahora no era de Esaú, eso no fue algo injusto, era de Jacob. Dice que le colocó en los brazos pelo de un cordero, le colocó los vestidos de Esaú, y cuando entra a la presencia del que bendecía, dice: yo oigo la voz del menor. La voz del menor, ¿quién era? Jacob. Oigo la voz del menor, pero cuando palpo los brazos del mayor. Palpo el aroma del mayor. Y por ese aroma y por esos brazos que palpó del mayor, el menor fue bendecido. Es lo mismo que sucedió en la cruz. Usted es el hermano menor. Recuerde que Jesucristo, ¿cuál es? El hermano mayor. A causa de lo que sucedió en la cruz,
de nuestro hermano mayor es que la bendición te puede alcanzar a ti. Por eso cuando tú clamas al Padre, mírame, se escucha voz del menor, pero cuando el Padre ve los brazos de la misericordia de Jesucristo sobre tu vida. Por eso es que te perdona, por eso es que una nueva vida te alcanza. ¿Cuántos dicen amén? Esto es muy importante. Así que con Jesús tenemos una fusión plena. Mira al que tiene al lado y dígale: hermano, usted tiene una cara de resucitado, tiene una cara de vivo, de resucitado. Amén. Lo cuarto que hace la vida resucitada en nosotros, verso capítulo 4. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él. Dice que seremos manifestados con Él. Esto es tremendo. Por eso dice que Cristo en nosotros, ¿qué es? La esperanza de gloria. Dice la palabra en Romanos que el mundo está esperando la manifestación de los hijos de Dios. ¿El mundo qué está esperando? Tristemente hoy en día se ve la manifestación del movimiento LGTB, se ve la manifestación de las centrales obreras, se ve esas manifestaciones, pero los hijos de Dios no asomamos cara. El mundo no está esperando la manifestación de los apóstoles, no está esperando la manifestación de los profetas, de los pastores, de los músicos menos. Está esperando la manifestación de ¿qué? De los hijos de Dios. Porque por encima del llamado y de la condición que tú tengas, eres un hijo de Dios. Y yo quiero que cuando salgas de este lugar, actúes diferente, hables diferente, vivas diferente. Porque tú debes entender que tú eres la manifestación de Dios. Donde Dios te coloque, la gente va a ver el amor, el perdón, la misericordia. Un cambio. ¿A través de quién? A través de tu vida. Eso hace la vida resucitada. Dice que nos hace que nosotros ahora seamos la manifestación de Dios. Así que la primera clase de vida que hemos recibido, ¿cuál es? Sacuda al que tiene al lado: vida resucitada, hermano. Vida resucitada. La segunda clase de vida que hemos recibido está en el libro de Efesios, capítulo 2, verso 6. Efesios 2, 6. Y cuando esté en la lectura, diga amén. Dice: juntamente con Él nos resucitó. Sigue hablando a los resucitados. Asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, porque es don de Dios. Verso 7 dice: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia y de su bondad con nosotros, y cómo nos hizo sentar en lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Sabe qué es eso? Una vida de reino. Es una vida de autoridad. ¿Sabe que dice acá la palabra que Él está sentado en dominio total? Eso fue lo que vio Isaías, que el que está sentado en el trono tiene el control sobre todo. Dígale al que tiene al otro lado: tu Dios está sentado en el trono. El trono no está desocupado, tranquilo, no se preocupe. Pero sabe que lo más hermoso es que dice que está sentado en el trono el que tiene dominio potestad, que puede cambiar todo, el que puede cambiar un diagnóstico, el que puede borrar un expediente, el que puede limpiar, sanar, levantar una vida. Está sentado en el trono. Pero dice acá la palabra algo maravilloso: que nos sentó juntamente con Él. Nos sentó juntamente en autoridad. Por eso los hijos de Dios tenemos autoridad en el nombre de Jesús. Tenemos esa autoridad. ¿Sabe por qué? Porque tú tienes vida resucitada y ahora Él te ha hecho un hijo y una hija de Dios. Y si tú eres un hijo de Dios y tu papá es el rey, ¿qué tú eres? Un príncipe, una princesa. Dígale al que tiene al lado: usted es un príncipe de Dios. Ay, yo no sé por qué les cuesta creerlo, Dios mío. Es más, le voy a decir,
Si a usted le cuesta creer que es un príncipe de Dios, entonces le voy a predicar la palabra. Porque en los Salmos dice que Dios nos hizo dioses con D pequeña, no con D grande. Eso quiere decir que somos hijos de Dios. Y Apocalipsis termina diciendo porque nos ha hecho reyes y sacerdotes para su gloria. Ahora sí le voy a decir, pero le voy a decir con una convicción. Tú tienes una cara de rey, dígale. Tú tienes una cara de reina que no puedes con ella, dígale. Mejor dicho, si es su esposa, dígaselo con más convicción. Porque dice que está sentado en el trono y sometió todas las cosas bajo su dominio. ¿Cuántos están tomando la palabra de Dios? ¿Me estoy haciendo entender? Gracias. Pero también la palabra sentado en la Biblia es lugar de descanso. Simboliza dos cosas: estar sentados. Uno, autoridad, soberanía, dominio, gobierno. La segunda quiere decir descanso. Y yo quiero que leas tu Biblia en el libro de Hebreos capítulo 4 versículo 1. Y acá el Señor nos llama a creer la palabra de Dios, para que tú vivas una vida en paz y en descanso. Porque aún en medio de toda circunstancia difícil hay un Dios que está contigo. Dice: temamos pues, no sea que permaneciendo aún en la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberla alcanzado. Tremendo eso. Dice que habiendo una promesa de que usted va a estar como angustiado, estresado, deprimido, cardíaco. No, que usted va a estar en paz en su corazón. Es uno de los regalos más grandes que Dios da. La paz no como el mundo la da, la paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Pero dice que parezca que muchos no la alcanzan. Necesitamos disfrutar de ese descanso de Dios. Pero voy a predicarte el evangelio en esta mañana y te voy a explicar qué simboliza esto en la obra de Cristo. Usted lee el libro de Hebreos, es el libro que habla de los sacrificios del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Por eso el mensaje más poderoso que hay en el libro de Hebreos es el poder de la sangre de Cristo. Y explica cómo los sacerdotes cada día tenían que ofrecer ofrendas diarias. A la mañana y a la tarde se presentaban delante del tabernáculo y presentaban una ofrenda. Pero dice que una vez al año el sumo sacerdote, escúcheme porque es importante, una vez al año el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo y ofrecía una ofrenda que era expiatoria por el pecado de todo el pueblo. ¿Cuántas veces lo hacía? Una vez al año. Eso quiere decir que si fuera en este tiempo, la ofrenda del 2013 no serviría para el 2014, ni la del 2014 para el 2015, porque era una vez al año. Y algo interesante que usted ve es que cuando el sumo sacerdote entraba a ese primer tabernáculo, el de Moisés, no se podía sentar. Pregunte por qué no se podía sentar. Porque no había muebles, por eso no se podía sentar. Así de sencillo. Entonces entraba y hacía lo que tenía que hacer y salía. Pero dice, escuche, que en la salvación postrera, en el segundo tabernáculo, no hecho de pieles de cabra, sino en la misma gloria y presencia de Dios, el sumo sacerdote que Jesucristo entró y se sentó en lugares de autoridad de una manera poderosa. Escuche esto. Cuando Juan en el Apocalipsis dice que el ángel estaba mostrando la revelación y vio que los 7 rollos tenían 7 sellos para que se cumplieran todas las profecías futuras sobre la iglesia. Pero vio que nadie podía desatar esos sellos. Y dice que miró hacia el trono y lo que vio fue al Señor como un cordero. Y él empezó a llorar porque lo vio como un cordero. Y el ángel le dice: no llores porque tú estás viendo el león de la tribu de Judá. Escuche esto porque es importante. Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, murió como el cordero de Pascua, como el cordero sacrificial. Por eso cuando Satanás lo vio, él temía por una profecía de años. Génesis capítulo 15: la simiente de la mujer te va a aplastar la cabeza. Cuando él vio al cordero, dijo: lo voy a matar y se acabó esto.
Pero lo que no sabía el enemigo es lo que dice la palabra, que matando al cordero se liberaría el león de la tribu de Judá, el Cristo resucitado, el Cristo de gloria, un Dios vivo que puede actuar hoy en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe que todo diseño en la palabra de Dios, toda la vida de Jesús era diseño divino, diseño profético? Por eso usted encontrará que desde que nació hasta que murió, dice, para que se cumpliera la palabra de Dios, ya estaba profetizado. Ya estaba profetizado la negación de sus discípulos, la traición de Judas, la confabulación de las autoridades contra Jesús. Todo ya estaba determinado. Ahora le voy a hacer una pregunta. ¿Quién entregó a Jesús? Judas lo traicionó. ¿Sabe que no fue Judas, ni fue Poncio Pilato, ni Herodes? Porque si hubiese sido Judas, fue el que lo traicionó. Pero sabe que el que lo entregó a la muerte, el que tomó la última decisión, ni siquiera fue Poncio Pilato y Herodes. Por eso Poncio Pilato dijo: yo aquí me lavo las manos. Eso no fue decisión mía, fue decisión de ustedes. Ustedes son los que se están echando sangre inocente. Porque si lo hubiese entregado Herodes, hubiese sido un asesinato más del imperio romano, mas no hubiese sido una ofrenda. Y escuche esto: ¿quién entregaba la ofrenda? ¿Usted sabe quién fue el que entregó a Jesús? Los sumos sacerdotes Caifás y Anás, el sumo sacerdote. Porque ¿quién presentaba la ofrenda por el pecado? El sumo sacerdote. Por eso ellos, en la ignorancia, sin saberlo, dijeron: es mejor que muera un hombre por todo el pueblo, que muera todo el pueblo por un hombre. Por eso Jesús fue la ofrenda perfecta por tus pecados. Fue la ofrenda perfecta, presentada aún por los sumos sacerdotes de su época. Y el Señor dijo: ofrenda presentada, ofrenda aceptada, redención dada. Por eso es que tú y yo podemos tener una nueva vida. Por eso la palabra dice que nos dio nueva vida y nos sentó juntamente con Él. Juntamente con Él. La palabra juntamente es una palabra bien interesante. En el hebreo es la palabra sun canizo. La palabra sun quiere decir dar el mismo crédito. Es una palabra compuesta. Y la palabra canizo quiere decir dar el mismo rango. Por eso la palabra sun canizo, cuando se une, quiere decir que de la misma manera que le dio rango y autoridad a Jesucristo como Hijo de Dios, cuando usted le recibe al Padre en el corazón, Dios le ha dado un rango en el cielo, que usted es un hijo de Dios, tiene autoridad. Y cuando usted ora revestido de Jesús, los cielos se abren y respuestas vienen. ¿Cuántos dicen amén? Diga: estoy sentado juntamente con Él. Estoy sentado con Cristo Jesús. Y usted tiene que entender algo. ¿Sabe por qué le predico esto? Porque estamos hablando de restauración emocional, relacional. Usted tiene que entender algo que cambiará su vida. Su vida no está determinada por lo que los demás dicen acerca de usted. Su vida no está determinada por lo que otros han hecho. Su vida no está determinada por lo que otros piensan. Su vida está determinada por lo que Jesús hizo y dice de usted en la cruz del Calvario. ¿Y qué hizo el Señor? Lo hizo un hijo de Dios, lo hizo un rey sacerdote y lo sentó en lugares de autoridad. No, mi hermana, yo pensé que usted se iba a emocionar. Mejor dicho, yo creo que le estoy predicando a vivos. Por favor, créalo en el nombre de Jesús. Porque no le estoy preguntando algo, no le estoy predicando algo que yo pienso. Es algo que dice la palabra de Dios. Lea la palabra de Dios. Dígale al que tiene al lado, si ve que sería bueno leer los libros de la escuela bíblica. Sería bueno, aprendería harto. Lo tercero, la tercera clase de vida que Dios nos ha dado es una vida completa. Diga conmigo: completa. Efesios capítulo 2, verso 10. Efesios 2:10. Y esto es para terminar. Efesios 2:10. Amén. Dice: porque somos, diga conmigo, hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó
preparó de antemano para que anduviésemos en ella. La tercera clase de vida que Dios nos ha dado es una vida completa. Diga conmigo, completa. Una vida completa. ¿Qué es completo? Es algo realizado. Es algo que ha sido llevado a su término o que cumple el propósito con el cual fue creado. Sin embargo, la Biblia en Efesios capítulo 2 dice que somos hechura. Diga conmigo, somos hechura. Hechura quiere decir que somos una obra en proceso, una obra que se está componiendo, se está cortando o se está moldeando a ese plan del que la está diseñando. Se lo voy a explicar mejor para que usted lo pueda entender. Míreme, usted ve esta blusa que tengo puesta, bonita, ¿cierto? Pero esta blusa no era blusa, ¿qué era? Tela. Y se necesitó alguien que sepa diseñar, que hiciera moldes, que la trazara, mi hermosa cuñada Esperanza que me viste, entonces que la diseñara y que la cortara, la despiezara y la volviera a armar para que llegara a ser una hechura de alguien, para que llegara a que se cumpliera el proceso. Por eso siempre que la palabra habla de hechura, habla de procesos. Dígale al que tiene al lado, se nos complicó la cosa, procesos. Y eso es algo que no nos gusta a nosotros, que nos hablen de procesos, de que Dios a usted lo tiene que procesar, porque nosotros sabe cómo queremos las cosas. Míreme, las queremos ya, naranja, mora ya, chocolisto y listo, microondas, bit bit, ya, así queremos las cosas. Y sabes una cosa, Dios para darte grandes cosas te tiene que procesar. Y sabe que eso creemos, ahora la iglesia moderna cree que eso es cosa del pasado. Pero mi hermano, por eso es que cuando se les coloca a leer Camino del Calvario dirán, uy, sorprendente, ¿cómo así que el quebrantamiento? Porque si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo, no sirve para nada, no da fruto. Génesis capítulo 1 dice que Dios creó al hombre. Pero Génesis capítulo 2 dice que Dios tomó al hombre que había formado y lo puso en el huerto para que tuviera comunión con él. No es lo mismo creado que formado. No es lo mismo, parecido, pero no es lo mismo. Una cosa es creado y otra cosa es formado. Por eso el libro de Isaías capítulo 43 dice una verdad poderosa y está hablando acerca de Jacob. Y le dice, ahora así ha dicho Jehová, creador tuyo, oh Jacob, formador tuyo, no temas porque yo te redimí. ¿Acaso no está hablando del mismo personaje? ¿Acaso no es la misma cosa creador y formador? Dígale al que tiene al lado, no señor, no es lo mismo creado que formado. Hay niños que nacen en una casa y se forman en otra. Por eso es que tienen una manera de pensar diferente a la de sus padres. Jacob, míreme, era el fruto de una relación de sus papás. Pero ¿cómo era Jacob? ¿Se lo quiere que se lo escriba? La palabra Jacob literalmente traduce tramposo, mentiroso, engañador y usurpador. Ese era Jacob. Pero después de un proceso con Dios, Jacob se vuelve Israel. ¿Quién era Jacob? El que se disfrazó con los vestidos de su hermano y fue y le quitó su primogenitura. Pero ¿quién fue Israel? El que se convirtió en el príncipe de Dios después de un proceso. Diga conmigo, después de un proceso, después de un encuentro con Dios. Y hoy yo quiero decirle, míreme, sabe que en la vida, bueno, le termino esto. Cuando Jacob tuvo un encuentro con Dios, dice que luchó con el ángel toda una noche. Él pensó que iba a seguir la vida igual. Él dijo, yo le gané a Saúl, a mi tío Labán, y acá va a continuar la cosa igual. Y resulta que no, porque cuando se encontró con Dios, él entró caminando de una manera, pero cuando salió rengueando, salió con su cadera descoyuntada, salió con un cambio. Y yo algo que les digo, hay cosas que quieren, hay vidas, familias, personas que quieren grandes cosas de parte de Dios,
pero no queremos que Dios nos cambie. Y quiero decirte, los procesos te cambian el corazón, te sacan la arrogancia, te sacan el orgullo, te sacan la autosuficiencia, te enseñan a valorar a tu familia, te enseñan a hacer una vida humilde, te cambian, te enseñan a reconocer que tú te equivocas en el corazón. Los procesos nos cambian de ser personas en el mundo terribles y nos convierten en príncipes de Dios, nos convierten en personas de verdad, de veracidad, de testimonio para otros. Algo que les puedo decir es que desde los 23 años le sirvo a Dios, le sirvo con amor, le sirvo con pasión, porque me restauró todo. Vida más quebrada que nosotros no podía ver. Todo se quebró y todo es todo. Pero Dios es un Dios de segundas oportunidades, es un Dios que hace las cosas nuevas. Pero sabe que por el camino el Señor ha tenido que obrar procesos. Muchas veces nos hemos tenido que quedar cojos. Es que usted no lo nota de a mucho, pero nos hemos tenido que quedar cojos. Hay veces que hemos tenido que llorar porque Dios tenía que cambiar el corazón, Dios tenía que cambiar actitudes, Dios tenía que cambiar la persona. Y algo que yo te quiero decir hoy de parte de Dios, levante la mano y tómelo. Muchos de ustedes en medio del proceso se han sentido desmotivados, han sentido que quieren tirar la toalla, pero algo que yo le digo, lo que Dios ha permitido en tu vida, lo ha permitido para transformarte, porque cuando tú salgas de ese proceso no vas a ser el mismo, no vas a ser la misma persona. Cuando Jacob entró a la presencia de Dios, ¿quién era Jacob? El engañador, el mentiroso, el usurpador. Eso era Jacob, el que había dañado. Pero cuando entró en la presencia de Dios se convirtió en Israel, el príncipe de Dios. Y yo creo que Dios va a levantar un Israel de tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Aprendí un principio esta semana, me bendijo mucho. Cópielo o grábeselo. Dios solo bendice lo que quebranta. Dios solo bendice lo que quebranta. Lo quebrantó, luego lo bendijo. Dios solo bendice lo que quebranta. Y ustedes que están orando por el aumento y la multiplicación, y solo multiplica lo que bendice. Tómelo. Solo multiplica lo que bendice. ¿Cuántos quieren un rompimiento financiero? Quiero soltarle una palabra. Y esta palabra recibí hace 8 días. Y me bendijo y me movió. Y yo quiero compartirla porque el Señor me dijo que la compartiera. Hay cosas que nosotros no compartimos. Por eso hoy te estoy compartiendo. Hablando de procesos, todos conocen a Pedro, el discípulo del Señor. Todos conocen qué hizo. Ahí no disimule, que acá todos saben. Y a todos nos gusta y hemos comentado y hemos hablado del Pedro que negó al Señor, ¿cierto? Y uno mira que después de que negó al Señor, vuelve a lo mismo, a su inicio, a pescar y lo mismo, con la barca vacía y las redes vacías. Y dice que hasta que aparece el Señor en escena y le dice: muchachos, lo que pasa es que ustedes tienen sus redes vacías porque están echando la red para el lado equivocado. Échenla a la derecha. Y dice que bajo la guía de Dios, pero es que usted necesita la guía de Dios. Usted puede estar ahí al lado de la bendición, pero puede estar para el otro lado de la bendición. Le dijo: eche la red a la derecha. Y cuando echó la red, dice que sacaron una gran cantidad de peces. Y la Biblia da el número exacto. ¿Alguno sabe cuál fue el número exacto? 153 peces fue el número exacto que pescaron. Algo que me enteré y wow, me sorprendió, eso me choqueó. ¿Sabe por qué fueron 153 peces los peces que sacó? Porque está registrado, los estudiosos tienen registrado que en la época de Jesús habían 153 clases de peces que se conocían hasta en esa época. Y dice que cuando tiró la red sacó 153 peces. Usted tiene que entender que su milagro será perfecto, que su milagro será pleno, mi hermano, porque así es lo que hace Dios. Pero escuche, cuando salió, el Señor tenía el pez 154 en la mano, el pez no conocido. ¿De dónde lo sacó? Yo creo, como muchos siervos de Dios,
que Él lo creó por el poder de su palabra. Ese pescado Pedro no lo había pescado. ¿Sabe que el mensaje que le estaba diciendo es: muchachos, algo que les quiero decir es que yo no dependo de lo que ustedes hacen para poderlos bendecir, porque yo soy un Dios que aún puede proveer por el poder de su palabra. Ese fue el pescado número 154. ¿Sabe que Dios no depende de las 8 horas que usted trabaja, del sueldo mínimo que usted se gana? ¿Sabe que este lugar, usted cree que pagaríamos los 6 millones de pesos que hay que pagar de arriendo y sostener las iglesias hijas, las cruzadas, si solamente dependiéramos de lo que es la provisión humana? No, mi hermano, mi Dios es poderoso y es sobrenatural. Y yo decreto que por el poder de su palabra, cosas poderosas van a empezar a ocurrir en su vida. Yo quiero que usted se coloque en pie y vamos a orar. Y vamos a pedirle al Señor que obre en nuestras vidas, que obre hoy en nuestras vidas. Padre, yo bendigo a la iglesia, Señor. Señor Dios, Papito Santo, tú me llamaste, yo no me llamé, Señor. Tú has colocado una unción, Dios. Tú diste la palabra, he puesto palabra en tu boca para quebrantar toda obra del enemigo, pero también para edificar, para levantar en el nombre de Jesús. Padre, yo decreto que se activa el favor, pero también el aumento, Señor Dios. Se activa el aumento de Dios, se activa la vida de Dios. Levanta tus manos, ora conmigo. Hoy dile: Señor, en el nombre de Jesús, yo decreto que esa vida abundante, tú no me llamaste del mundo para que tuviera una religión más. Tú me llamaste para transformarme, Señor Dios. Señor, que los que me conocieron, Padre, Señor, puedan ver, Dios, que tú estás conmigo. Órale hoy, dígale: Señor, Papito Santo, obra una transformación en mi vida. Dame tu vida, una vida resucitada. Perdóname, Papito Santo, cuando no lo he entendido, que tú me has dado vida. Ayúdame a colocar mis ojos en las cosas de arriba, buscarte a ti, Señor, a entender que en ti estoy protegido. Señor, ayúdame a manifestarte en todo lo que hago. Ayúdame, Señor, a entender que tengo una vida reinante, que estoy sentado juntamente contigo en lugares de autoridad. Por eso puedo levantar mis manos y orar y reprender al opresor de mi vida, de mis finanzas, de mi familia, en el nombre de Jesús. Y mi oración es escuchada, porque tú me ves a través de Cristo, porque tú me proteges y me cuidas, porque, Señor, tú quieres darme una vida completa. Dile: Señor, completa tu obra en mí. Levanta tus manos, dile: Señor, completa tu obra en mí, Señor. Completa tu obra, Señor Dios. El proceso que tú estás haciendo en cada vida, hazles entender que no es para muerte, es para vida. Que si colocan la mirada en arriba, en el que está arriba, Señor Dios, saldrán en victoria, saldrán fortalecidos, saldrán con un nuevo corazón, saldrán con un nuevo corazón para con su familia. Tú cambiarás las cosas en el nombre de Jesús.